Nuevamente, mi nombre es Miguel Herrera, soy socio de Cuona Capital, un fondo de Venture Capital global de mercados emergentes, enfocado en FinTech para inclusión financiera. El tema de esta tarde es blockchain, o más específicamente distributed ledgers, y cómo apalancarlos en el espacio de FinTech. Seguramente ustedes han oído decir que, o quizás no, han oído decir que, pero se está oyendo cada vez más, que el blockchain y la tecnología del distributed ledgers es la invención más importante de nuestra generación después de la Internet. Entonces, si no han oído eso, o si lo han oído en cualquiera de los dos casos, aquí tenemos un panel súper experimentado que nos va a comentar sobre por qué es eso y cuáles son las aplicaciones y los retos que hay para el uso y el despliegue de soluciones de ledgers distribuidos para servicios financieros. Y esto no es algo tan esotérico. Nosotros, por ejemplo, tenemos inversiones en empresas que ya están utilizando plataformas de ledgers distribuidos. Por ejemplo, una empresa acá en el Perú, Globocas, que es una red de agentes corresponsales, está haciendo el neteo interbancario a través de la plataforma Corda. Y también tenemos una inversión en una empresa en las Filipinas que se llama Coins, que hace remesas a un costo del tiempo y a una fracción, a una fracción del costo y del tiempo que los canales normales requieren para remesas P2P en mercados aledaños. Así es que ahora, sin decir más, les presento a los panelistas, a Spencer Montgomery, ya lo conocen, de Microsoft, a quien espero que todos conozcan. Es evangelista de blockchain, escribe un blog sobre criptomonedas llamado CryptoBuzz, y cree firmemente en el potencial de distribución de valor de blockchain y los ledgers distribuidos. También con nosotros tenemos a Hugo Bloom, que es founder y CEO de 100 Ladrillos, que es un marketplace para fraccionamiento, para compra y venta o inversión en unidades fraccionarias de bienes raíces comerciales, que se apalanca en la tecnología blockchain y está basado en Guadalajara, México. Con nosotros también tenemos a Mariano Díaz, a cargo de pagos cross borders de Barclays, a quien ya oyeron esta mañana. También tenemos a Ariel Muslera, founder CEO de RSK, que es un open source Bitcoin friendly smart contract and payments platform. Y quiero que nos explique qué cosa es eso algo así. En un rato. Una aclaración, no soy el CEO, soy advisor de RSK. Ok, pero casi. También tenemos a Jesús García de Everis, del grupo NTT Data, que es una de las consultoras globales de TI más grandes del mundo, con enfoque en operaciones, tecnología, transformación y otros servicios a través de múltiples industrias. Así es que empezando con las preguntas, y al final quiero dejar unos minutos para Q&A del público. Empecemos con Spencer, continuando sobre su keynote. Si nos puede comentar sobre algunas otras aplicaciones que ha visto para servicios financieros. If you can tell us about other applications that you've seen, interesting applications that you've seen of distributed ledger technology for financial services. Yeah, so I mentioned remittances. I've also seen being able to secure stock certificates on the blockchain, being able to make sure that those stocks are settled way more quickly. The whole thing is around getting out of this siloed approach, but allowing financial institutions to talk to each other better, and they're doing that through consortiums
which I think Marciano can speak to a lot better. Continuing on the continuando con el mismo tema, le paso el micrófono a Hugo para que nos cuente sobre 100 ladrillos, qué hacen ahí y qué ventajas tiene trabajar con blockchain para el modelo de negocios de 100 ladrillos. Gracias. En 100 ladrillos lo que creemos es que tenemos que democratizar la tendencia del real estate y bajar los tickets de entrada de la forma más fácil y accesible y controlada posible. Todo lo que hacemos es una plataforma donde ponemos real estate fraccionado en pedazos y esos pedazos emitimos un título de propiedad digital, y esto solo es posible a través de blockchain, porque si bien es cierto que desde hace mucho tiempo trabajamos con documentos digitales, estos con un copy-paste se pueden replicar, y lo que viene a hacer blockchain es que le da la unicidad a un activo y lo hace único, ¿no? Entonces, lo que hacemos en 100 ladrillos es eso, es hacer un mercado de estos títulos digitales para que puedan comprarse y venderse en un mercado más amplio, más transparente, más seguro y más líquido, ¿no? ¿Por qué blockchain era la pregunta? La pregunta es, ¿se puede sin blockchain? Pudiera ser, porque a final de cuentas blockchain es un registro de operaciones. Lo que no pudiera garantizarse sin blockchain es la transparencia y la seguridad de que esas transacciones se realizaron, ¿no? Básicamente es eso. Y también, ¿por qué blockchain versus un ledger distribuido privado? Okay. El blockchain que estamos utilizando nosotros es Bitcoin y Litecoin. Principalmente es por la red de Bitcoin es más segura, la de Litecoin es más eficiente en costos, ¿no? Y utilizamos un blockchain público como es Bitcoin y no privado por esa misma razón, para dar transparencia y seguridad. Y cuando hablo de transparencia y seguridad, son cuatro personas a las que le estamos dando esa transparencia y seguridad. A quien le vendemos el activo digital, porque puede comprobar que ese activo digital es de él sin tener que preguntarnos a nosotros. Al fiduciario, quien es quien controla y tiene la propiedad en propiedad, no tiene que consultar con nosotros con quién está tratando, ¿no? No lo va a consultar, pero lo puede consultar en estos ledgers distribuidos. Tercer punto, al IRS o al sistema de hacendario de cada lugar, porque es transparente el momento, los actores y el valor de la transacción. Y por último, una seguridad importante es que al ser un nuevo activo digital, este activo no se puede robar, porque va de punto a punto dentro de las cuentas de las personas. Y entonces a nosotros nos da una seguridad muy grande que no pueda ser alterado el registro de quién tiene y quién posee las propiedades, ¿no? Y un quinto punto sería, al hacerlo a través de Bitcoin, damos una apertura que cuando haya otro participante o un competidor como nosotros en el mercado, estamos listos para que nuestros activos se puedan transaccionar en distintas plataformas. Es como si compraras una acción en la bolsa de Nueva York y una acción en la bolsa de Lima o de México, sin tener más bien que se pueda comprar dentro de un mismo registro, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos en esas tecnologías. Gracias, Hugo. Y continuando sobre el tema de casos de uso, Jesús, ¿tú nos puedes dar algunos ejemplos adicionales de implementaciones que han hecho ustedes desde Everis o que podrían hacer para instituciones financieras o de seguros para aterrizar un poco más el potencial de esta tecnología? Sí, claro que sí. A ver, es un poco confidencial porque todo esto de blockchain lo que acarrea son ciertos modelos de negocio nuevos, disruptivos, que grandes compañías lo que van a hacer es transformar cómo están trabajando, ¿vale? Entonces es algo confidencial, pero por ejemplo, hay grandes utilities que están trabajando, mezclando el IoT que ha hablado antes Spencer con esta blockchain en hacer enchufes inteligentes. Y ya que no sea una facturación por una casa, sino tú facturas por uso. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, a tu casa y empezar a consumir la luz de tu enchufe. Imaginaros casos de uso de vehículos eléctricos, ¿no? Donde tú vas a cualquier casa de cualquier amigo y quieres enchufar tu coche y cargarlo,
¿vale? Entonces, es transformar el modelo en el cual las utilities facturan esa luz a un modelo de facturación por uso, ¿vale? Eso es muy sencillo de implementar, por ejemplo, con blockchain. Por supuesto, se podría hacer en sistemas tradicionales, pero requiere hacerlo de una forma más compleja. Eso sin utilities. En bancos, bueno, o en financieras, ya habéis hablado de múltiples casos de uso que habla todo el mundo, ¿vale? Entonces, desde remesas de personas individuales, gestiones empresariales, y luego hay otros muchos casos de uso más sencillos, ¿no? Como puede ser eliminación de cheque, eliminación de efectivo. Hay distintos casos de uso que pueden ser sensibles de implementar. Gracias. Y ahora para un contrapunto a la pregunta para Mariano. Si bien vemos que hay casos de uso, particularmente hacia el consumidor final, ¿qué retos le ves a la adopción de esta tecnología, de esta metodología para los pagos de altos volúmenes entre corporaciones o entidades financieras? Ok, empecemos comentando que el volumen al año de transacciones cross-border en el mundo es de 23 trillones. O sea, ese es el flujo al año. Y de esos 23 trillones, aproximadamente 1 trillón es peer-to-peer. O sea, una persona adquiere Bitcoin, se lo pasa a otra persona al otro lado del mundo y hace el cash out y listo. Eso es aproximadamente en volumen, en valor, 1 trillón. De esos 22 trillones restantes está hecho en función de corporaciones y multinacionales pasando flujo. Entonces estamos hablando de los casos hasta ahora que vemos están relacionados muchos a peer-to-peer, porque en el tema del valor y hacer esas transferencias internacionales para empresas, si nos ponemos en su lugar, ¿qué van a decir? Yo tengo mi relación con un banco, con ellos mando mis pagos, utilizando el protocolo SWIFT y todo lo demás. Y en el momento que yo quiero cambiar algo, lo voy a hacer con mi banco a la medida de lo posible. Entonces, si un banco ahorita no le ofrece a estas empresas hacer sus transferencias internacionales utilizando blockchain, es porque hay un tema que todavía los bancos no han logrado tener esta tecnología lo suficientemente evolucionada como para en el tema de regulación y de cómo se mueve el valor. Entonces, ya yendo un poco más directo al tema, es el riesgo que recae el tema de las transacciones de blockchain si se quiere hacer flujos corporativos internacionales. ¿Y a qué me refiero? Es bien simple. Si tú quieres mandar un flujo de 500 millones de dólares como banco de un país a otro, para mandarlo a través de blockchain tú tienes que hacer un pre-funding, tienes que comprar esa cryptocurrency. En el momento que tú estás comprando el cryptocurrency para dárselo a tus clientes y poder hacer el flujo internacional de fondos, estás creando un riesgo de settlement, que significa que en el momento que le das tus 500 millones de dólares a una empresa, si pasas algo con esa empresa, simplemente tu dinero como banco estaría perdido, ¿no? Entonces, ese simple concepto hace que ahorita las tecnologías de blockchain con respecto a los pagos internacionales para empresas se están desarrollando por el tema de la información, porque los Ripples y otras soluciones lo que están tratando de hacer es decirle a los bancos en el mundo, ok, conéctate a mi sistema y básicamente lo que yo te voy a ayudar es que en este network utilizando blockchain poder transferir información, así yo te puedo dar la certidumbre de que el FX, que es la tasa de exchange del tipo de cambio, y cuándo va a llegar esta transacción, pero el settlement del valor de la transacción todavía se va a estar dando a través de los bancos corresponsables, que es el modelo tradicional. Entonces, a lo que estoy yendo es de que para el tema de información, como ahorita lo comentaban, smart contracts, o se ha comentado, existe ya las tecnologías que en práctica se pueden implementar, pero para el tema de movimiento de valor todavía hay riesgos que los bancos no están dispuestos a tomar con respecto a esta tecnología, que hace que todavía no se les ofrezca a las empresas, y está relacionado con el riesgo tan básico de darle como banco tu dinero a un exchange y que pueda pasar eso, ¿no?
Entonces va por ahí el tema del flujo de valor. ¿Hacia dónde esto está yendo? R3, como muchos saben, es un consorcio que está trabajando el tema de cross-border, y yo creo que en algún momento va a suceder que los bancos centrales en el mundo van a tener las capacidades y confianzas para emitir cryptocurrencies, o sea, como emisión de dinero, pero en cryptocurrency, y así los bancos van a estar, centrales van a poder estar interconectados en el mundo, y ya como tú, como Barclays, por ejemplo, ya tendríamos la confianza de comprar al Bank of England 500 millones de libras de cryptocurrency y los flujos se moverían así cross-border instantáneamente, y eso es lo que yo creo que va a crear una revolución en los medios de pagos internacionales. Hasta ese momento hay otras soluciones que se están tratando de implementar y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Gracias, efectivamente, vamos a ver qué nos trae el futuro. Ahora, finalmente, Ariel, gracias por tu paciencia. RSK, an open source Bitcoin-friendly smart contract payments platform. Cuéntanos. Quería, antes de entrar a contarles, primero hacer un par de preguntas a la audiencia. ¿Quién de aquí siente que entiende más o menos qué es un blockchain? Levante la mano. ¿Quiénes aprendieron hoy qué es un blockchain? Ok, algunos conversos. ¿Quiénes de aquí tienen más de 38, 39 años? Ok. La primera reflexión que quería hacer es, yo me acuerdo, yo tengo 41 y recuerdo en el año 92, 93, cuando alguien me regaló mi primer módem en mi casa en Buenos Aires, y era un mundo completamente desconocido para el 99% de la gente, y uno lo único que podía hacer con ese módem en ese momento era llamar a algo que se llamaba un BBS, que era el equivalente de lo que después terminó siendo Internet Online, etc. Y el BBS tenía una información bastante criptográfica y sin demasiada utilidad, y éramos muy pocos los que teníamos acceso a eso, y a veces uno se podía comunicar y tenía una especie de chat muy rudimentario, pero éramos, no sé, el 1% de mis amigos tenían acceso a esa tecnología y la podían usar y sabían usarla. 10 años después me enteré, estudiando en la universidad, que uno de mis compañeros de universidad eran uno de los dueños de uno de los BBS a los cuales yo más frecuentaba, y nunca lo había conocido en persona, pero se armó una especie de cultura underground de gente que chateaba por estos métodos medio raros, y ese proceso duró quizás 3, 4, 5 años, hasta que finalmente salió Netscape, hasta que finalmente empezó Internet a llegar a una mayor cantidad de gente, y luego Hotmail, etcétera, etcétera, y acá estamos hoy, donde, como decía antes, creo que Sergio, todo el mundo tiene en el teléfono una computadora muchísimo más poderosa que la computadora que teníamos en ese entonces, y acceso infinito a información. La buena noticia para los que todavía no entienden nada de blockchain es que estamos casi en la etapa de lo que era Internet en la época del BBS. Estamos increíblemente temprano, estamos hace 20 años de Internet es lo que está sucediendo ahora con blockchain. Entonces, aún todos los que estamos acá, ya solo el hecho de haber escuchado una charla sobre blockchain y algunos use cases y demás, les diría que están en el top 10% de la población mundial acerca del conocimiento de esta tecnología. Y yo sé que es muy difícil de entender por qué todas las cosas que estamos contando acá van a tener un impacto enorme dentro de 3, 4, 5 años, y que seguramente los modelos de negocios que hoy damos quizás por innovadores o muy interesantes, como Uber, como Airbnb y demás, dentro de 5 años van a haber sido totalmente disruptidos por esta tecnología. Como decía antes, creo que Spencer, esta idea de que, no creo que tú lo decías, que imagínense que mi casa detecte que no hay nadie y que automáticamente se alquile vía Airbnb. Bueno, ese tipo de cosas van a ser posibles dentro de no mucho tiempo. Entonces, hay que tener un poco de fe, porque es difícil de entender cómo es esa tecnología, pero imagínense en el paralelismo cómo era Internet hace 10, 15, 20 años y en qué momento ustedes entraron en ese mundo. Punto aparte, les cuento un poco acerca de RSK. Básicamente, el gran desafío que tiene el mundo de blockchain es justamente incorporar más usuarios. Para que se den una idea, en este momento Bitcoin, que es el blockchain más popular, con más gente, tiene menos de 15 millones de usuarios. Eso es el 0,002% de la población mundial. Sin embargo,
La cobertura mediática es enorme y muchos alguna vez leyeron temas de blockchain y hoy están escuchando también aquí. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es justamente salir de esa cultura underground donde también aparecen mensajes medio contradictorios acerca de que queremos, no sé, derrotar a los gobiernos y transformarnos en un mundo peer-to-peer donde no existe la autoridad ni la regulación ni nada, que es un discurso que muchos fanáticos de blockchain y de Bitcoin en particular vienen empujando hace muchos años, a de a poco empezar a ver casos de uso que se acerquen más a la realidad actual y a poder incorporar a instituciones financieras, a gobiernos, etc. En el caso nuestro, RSK es una compañía cuyos fundadores originalmente fueron partícipes de muchas de las evoluciones tecnológicas de Bitcoin de hace ya unos 5 o 6 años, y que básicamente intentamos resolver un problema tecnológico que tiene la plataforma de Bitcoin, que tiene dos componentes. Por un lado, Bitcoin tiene una limitación que es, como quizás recuerden, Spencer habló mucho de smart contracts. La tecnología Bitcoin hoy por hoy no permite smart contracts. Por eso es que Ethereum, que es la otra gran blockchain pública que existe. Ethereum fue una evolución de un grupo de gente que decidió separarse del modelo de blockchain de Bitcoin porque sentían que eso era una limitación muy grande y evidentemente lo fue, por eso Ethereum hoy vale lo que vale y tiene la cantidad de usuarios que tiene. Sin embargo, Bitcoin tiene todavía un activo que es muy superior a Ethereum y que tiene que ver con el network de mineros, que no sé si habrán hablado del tema o no antes, pero es básicamente todos estos nodos de gente que son los que validan las transacciones que suceden dentro de la red. Bitcoin tiene un ratio casi de 10:1 respecto de Ethereum, respecto de la cantidad de nodos, y eso hace que en general el network sea muchísimo más seguro. Pero al no tener esta capacidad de smart contracts, le genera una limitación muy grande en el desarrollo de casos de uso. La otra gran limitación que Ethereum parcialmente resolvió, pero no del todo, es la velocidad de procesamiento de transacciones. Hoy el blockchain de Bitcoin solamente permite procesar entre 3 y 5 transacciones por segundo, que parece un montón, pero no es nada. Para que se den una idea, una plataforma como Visa puede llegar a estar transaccionando algo así como 20, 30.000 transacciones por segundo en determinados momentos. Entonces, con estas dos grandes limitaciones, RSK, el team de RSK, desarrolló una solución que básicamente incorpora la tecnología de smart contracts al blockchain de Bitcoin, y lo segundo que hace es agregar una capa de payments, específicamente de payments, que lleva la velocidad de transacciones más cerca a esos 20.000 transacciones por segundo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es creando la infraestructura. Nosotros somos el Cisco de Internet. Estamos creando los caños por donde luego van a pasar todos los desarrollos hechos por aplicativos que quieran aprovechar la infraestructura, la seguridad y el costo de operar dentro de un blockchain como Bitcoin, en lugar de hacerlo con los métodos tradicionales. No tenemos usuarios finales, nuestros usuarios finales son los desarrolladores que montan sus soluciones sobre nuestro blockchain, y lo que sí hacemos es aprovechar nuestro conocimiento para sentarnos con, en algunos casos, gobiernos, en algunos casos instituciones financieras o organismos internacionales como el BID, por ejemplo, para intentar con ellos desarrollar casos de uso concretos. En nuestro caso particular, también viniendo de Argentina y de Latinoamérica, tenemos un interés muy fuerte en que esta tecnología sea usada para la inclusión financiera. Entonces, estamos, por ejemplo, ahora haciendo varios proyectos en colaboración con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en villas, en barrios carenciados, ayudando a distribuir a través de mobile payments ciertas billeteras virtuales, y también tenemos un proyecto con el BID al respecto. Excelente, gracias. Continuando sobre ese hilo un poco más, una pregunta para Jesús. ¿Qué otras oportunidades ves para los gobiernos para apalancar esta tecnología de distributed ledgers en sus actividades, ya sea de pagos de subsidios u otras actividades? A ver, por ejemplo, ya no a nivel mundial, sino el caso concreto de Perú, donde tenéis una entidad como RENIEC que tiene la suerte de tener más del 90 y tantos % de la ciudadanía registrada, y además mucha de ella de forma biométrica. Esto vincula quizá a la limitante más que tiene Bitcoin, que es ese desconocimiento de cuál es el usuario que tiene esos Bitcoin asociados. Te da el punto de inicio a vincularle
totalmente todos los servicios, como comentabais, desde un punto de vista de blockchain. Imaginaros una factura que se emita digitalmente y de forma automática el IGB se esté trasladando directamente a la cuenta financiera de la entidad pública para luego poder tener trazabilidad con esos impuestos de dónde van destinados. Es decir, hay un montón de servicios que se pueden vincular alrededor del inicio de una identidad digital ciudadana. Por ejemplo, en Perú, eso es una capacidad súper potente que se puede activar, ¿vale? Pero desde un punto de vista ya financiero y de cualquier sector, como habéis visto, el tema de blockchain es todavía muy incipiente, todavía tenemos que entenderlo y tenemos que entenderlo todos. Entonces, yo os animo a que empecéis con cualquier caso de uso muy sencillo en vuestras compañías y no penséis que vais a ser los únicos. Es decir, todas las grandes compañías tienen lanzadas iniciativas de blockchain internas. Serán conocidas o no serán conocidas, pero ya están trabajando en ello, de cara a que cuando esto vaya teniendo casos de usos implementados, sea un uso mucho más masivo, estén todos preparadas. Entonces, puedes empezar con algo tan disruptivo como puedas imaginarte o haciendo algo tan sencillo como gestionar puntos para comprar cafés en tu cafetería de tu compañía, ¿vale? Gracias, Jesús. Yendo un poco en una tangente, pero quizá un tema que sea relevante, dadas las comunicaciones en los medios las últimas semanas, no sé si alguno de ustedes quiera comentar sobre qué cosa es un ICO, un Initial Coin Offering. ¿Por qué creen que es una buena o mala idea? ¿Por qué el Banco de China lo ha prohibido? ¿Y por qué fue eso justo el día siguiente de que Paris Hilton le dio el thumbs up a los ICOs? ¿Alguien? Yo puedo contestar todas menos la última. A ver, de nuevo voy a hacer paralelismo con quienes recuerdan la época de los 90 y principios de los 2000 y los IPOs de las compañías de internet de esa época. El ICO es un mecanismo tecnológico, legal, regulatorio que encontraron muchas de estas compañías, estos startups del mundo de blockchain, básicamente para fondear el desarrollo de sus tecnologías, de la misma forma que hace 20 años muchas de estas compañías que estaban empezando a recorrer un camino dentro del mundo de internet, donde la gran mayoría no tenía modelo de negocio probado todavía, donde no había infraestructura necesaria, había gente que decía que iba a vender, no sé, me acuerdo casos emblemáticos como Webvan, que querían hacer una especie de supermercado virtual y todavía estábamos con el dial-up y no había ningún tipo de posibilidad de hacer ese tipo de modelo de negocios. Sin embargo, con un PowerPoint y un poco de esfuerzo fueron al mercado y levantaron varios millones de dólares. El ICO hoy es una herramienta muy similar, lo cual tiene pros y contras, porque en el momento de los IPOs de los 90 hubo compañías que hicieron un IPO, levantaron capital sin un modelo claro, sin una estructura clara, sin un equipo que sepa lo que tenía que hacer, y obviamente esas compañías terminaron mal y los inversores perdieron mucho dinero, pero también hubo compañías que todavía hoy usamos, que hicieron el IPO en ese momento, incluidos, no sé, casos como Yahoo, Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que los ICOs son una herramienta que bien utilizada va a llegar a tener un impacto muy grande porque le va a permitir a equipos que tienen buenas ideas y buena capacidad de ejecución a estar fondeados de una manera mucho más rápida, sobre todo en un espacio donde hay muy poca gente que entiende de qué se trata todo esto. Y entonces, cuando uno va a hablarle a un venture capitalist acerca de los modelos de negocio de blockchain, el 90% te mira y no termina de entender de qué le estás hablando, y el otro 10% es muy escéptico acerca de si estamos en el momento adecuado. Entonces creo que, digamos, desde el punto de vista de funding es interesante, creo que vamos a ver de todo, vamos a ver casos de robo, vamos a ver casos de éxito, vamos a ver casos de fracaso. Respecto a lo de China, es un tema, diría, es una tensión que existe entre los reguladores de los distintos países, que algo tienen que hacer, porque realmente hoy yo estoy, digamos, observando un poco la industria, y hoy cualquiera con un white paper, ya ni siquiera hace falta un PowerPoint, con un Word vas al mercado, mostrás algo que nadie entiende y hay casos donde se levantan 20, 30, 40 millones de dólares en cuestión de minutos. Increíble, pero cierto.
Hugo, una última oportunidad para comentarnos un poco sobre el proceso de selección y de implementación de los chains que has escogido utilizar para 100 ladrillos. Sí, como les comentaba al principio, elegimos a Bitcoin y a Litecoin por la seguridad de la red y por los costos de operación. Sí hay un reto, como bien lo decían, de la velocidad del procesamiento de las transacciones. Y el armado es la red pública sobre una cosa que se llama COLU, de Colored Coins, pero es una cosa más técnica que no los voy a aburrir con el proceso. Me gustaría más bien hacer como una observación de qué es un ICO. Es Initial Coin Offer, es como un IPO, como bien lo decían, y hay que tener cuidado. A lo mejor hay ahorita un miedo de quedarse fuera, siento que hay un miedo de quedarse fuera de las personas y compran lo que sea, y pues, las recomendaciones que vean que están comprando, tengo sentimientos encontrados. Hay ICOs que son legítimos y quieren construir algo y levantar el dinero para algo. Hay otros que realmente parece que no tienen ni pies ni cabeza. Pero para mí blockchain, que es el centro de la plática, es una tecnología que en 10 años no vamos a necesitar entenderla porque la vamos a vivir. Es como el GPS o como... Sí, el GPS. Ahorita pusiéramos a hablarnos de cómo funciona el GPS o el celular, cómo transmite la voz sin un cable. A lo mejor sería hoy técnicamente algo complicado, pero en la usabilidad del día a día lo usamos. Entonces, ahorita los early adopters o estas personas que estamos haciendo funcionar blockchain, tenemos el reto de hacer aplicaciones que sean funcionales, pero eventualmente las vamos a tener en nuestro día a día, ¿no? Gracias. Creo que ya estamos cerca o sobre la hora. ¿Algún comentario final, Mariano, que quieras agregar? Bueno, sí, con respecto a los bancos, comenté en la mañana aplicaciones de blockchain que se están desarrollando, por lo menos por el lado de Barclays, y bancos de esa escala también lo están haciendo. Por ejemplo, el startup Wave, que desarrollamos el primer International Trade Finance basado en blockchain. Asimismo, el tema de ID es bastante fuerte. Al final, si recuerdan, comenté que tal vez en el futuro los bancos se convierten en un depositario de la identidad de las personas, y blockchain es una solución para eso. Por ejemplo, hay una propuesta que hemos desarrollado que dejamos a las personas que se registren con nosotros, porque los conocemos, porque son clientes de Barclays, registran sus datos y les damos un password y un código que lo guardan. Y cualquier trámite con GOV, que es el gobierno británico, el gobierno británico tiene en sus páginas, que hace todo digital ya, el link vía API en Barclays, hacia Barclays, en donde ya el usuario, con solo usar ese código y ese password, logra identificarse, y Barclays usa la tecnología de blockchain para registrar todos esos usuarios que son clientes de Barclays, y así el gobierno puede validar automáticamente todos los clientes de Barclays que están trabajando o haciendo algún tipo de trámite con el gobierno. Entonces es una aplicación bastante práctica, directa, relacionada a lo que es ID. Y al final hay 1000 cosas que se pueden hacer con el ID, porque hay muchos negocios paralelos que los bancos pueden crear en función de aplicaciones de blockchain para ID de los clientes, porque al final son los que normalmente tienen la capacidad de hacer el KYC, ¿no? Que es Know Your Customer, y tienen las capacidades de realmente saber dónde vives, tus estados de cuenta, tus datos, tu DNI acá, y pueden recoger esa información y guardarla de tal manera en el blockchain que instituciones gubernamentales se pueden beneficiar de esa información. Nada más, esas dos cosas que básicamente Barclays es bastante activo. Gracias. Jesús, ¿algún comentario final? No, todo Spencer, perfecta if explicación. you'd like to give us any parting comments? Yeah, I just want to go back and say that we are, again, in the very early days of blockchain, distributed ledger technology, cryptocurrencies. We're entering this, this idea where everything can be tokenized
And some people say that that's a bad thing, but you know, we already have all these different reward systems for flights or for your coffee. And if everything's tokenized, then those things can be tradable. And I think it opens up an entire new economy and allows more people to participate in that economy. So I'm really excited about it. Queríamos abrirlo al público para ver si alguien tiene alguna pregunta. Es un tema bastante técnico, bastante nuevo. Spencer va a estar dando una sesión sobre esto mañana. Quizá también le puedan preguntar sobre recursos para educarse sobre el tema. Así es que si alguien tiene preguntas en la audiencia, y también hay un premio para el que sepa quién es Satoshi Nakamoto. Hola, buenas tardes. Una consulta, ¿recomendarían para una persona natural montar un nodo de minería de criptomonedas para empezar, digamos, en esta ola y empezar a entender esto que, digamos, que puede cambiar, puede revolucionar el mundo? Sí, a ver, yo te lo recomiendo para que empieces a jugar con la tecnología, pero en ningún caso para minar y poder obtener beneficios como antiguamente cuando minabas bitcoins. Antiguamente sí tenía bastante sentido que tuvieras una granja en casa y te pusieras a minar bitcoins. Ahora ya no tiene ningún tipo de sentido. Pero el how-to de cómo entender esta tecnología, por supuesto. Ya sabéis que con acceso a Google tenéis acceso a toda la información, casos de uso, cómo trabajar con ello, entonces por supuesto que sí. Bajáis un nodo de Ethereum y veréis que lo primero que hace es descargarse los no sé cuántos gigas de información que ya está en esa base de datos descentralizada. Y lo vas a ver, va a empezar a comerse tu disco duro y vas a ver que se empiezan a bajar todas las transacciones. Lo mismo con Bitcoin. Entonces sí, es una buena experiencia que yo recomiendo a todo el que sea un poquito más técnico. Y compren un Bitcoin. Ahora es un poquito más caro que hace un mes y medio, bastante. Hola, muchas gracias por el panel. Creo que fue bastante interesante para todos en la audiencia. Tenía dos preguntas relativamente pequeñas o breves. Uno para Mariano. Sé que no trabaja necesariamente específicamente en la parte de Private Wealth Management para Barclays, pero ¿cómo tan interesados son sus clientes en Bitcoin, en comprar en ICOs y en cryptocurrency en general? Y la segunda pregunta más general para el panel es que me pareció interesante y un poco sorprendente lo que nos comentó al inicio del día de que la iniciativa de digitación del Fed en Estados Unidos no está en este momento contemplando blockchain, y quería saber cuál es la retroalimentación o la perspectiva de los panelistas acerca de eso. Tu pregunta relacionada si estamos apoyando a private wealth clients en hacer compras de cryptocurrency. Sí. O si hay demanda y interés de sus clientes dentro de Barclays para poder adquirir esas monedas o para participar en ICOs, etc. Donde hemos visto intereses, clientes corporativos acercándose a nosotros y preguntando, explícame qué es blockchain y cómo esto me puede afectar a mi negocio en el futuro. Y lo que hacemos en estos casos es dibujar un mapa de cómo funciona el cliente en su día a día en el tema de Customer Experience, su modelo de flujo de pagos y muchas cosas, y tratamos de explicarle la tecnología eventualmente dónde puede llegar. Tenemos un grupo especializado en Barclays que trabaja en la tecnología de blockchain y tenemos las capacidades, por suerte, de tener gente especializada que se acerca a tener esas conversaciones. De ahí, por otro lado, hemos tenido un par de contactos con unas startups a las cuales hemos ayudado, digamos, a entrar al mundo de blockchain con respecto a distintos tipos de negocios que ellos están haciendo, pero es de una manera muy limitada todavía, porque hay todavía muchos interrogantes alrededor de eso.
Y adicionalmente tenemos un foro a nivel del banco de muchas divisiones que traemos gente especialista de todas las áreas y donde se trabajan y trabajamos todas las nuevas oportunidades con respecto a blockchain. Y para responder tu pregunta, no estamos apoyando a ningún cliente guiándolos a hacer compras de Bitcoin o cryptocurrency. No tenemos ningún tipo de actividad, pero estamos trabajando con algunas empresas en investigando cómo se puede dar eso en el futuro. And to add to the question about why the Fed hasn't been involved as much yet, I actually had a conversation with Sean Rodriguez before he left, and he just mentioned that the technology is still so young and the implications are still so significant that they don't want to, they're keeping a close eye on it, but they're still trying to just watch it and see how it develops. If I could add on that point in English, so you follow up as well, my take on this personal one is that in the future, central banks across the world, as I mentioned earlier, they're going to issue their own cryptocurrency. I agree. And that will change amazingly things for everything. Because from the moment you have a central bank issuing cryptocurrency, you are sorted basically, because at the end, right now, all banks here, everywhere, are dealing with a central bank to have a position of nets for net settlement every day. And automatically, you have that position there. If you're using it via cryptocurrency, that's no problem. And if that central bank is connected with the central banks across other countries, everything will be changed forever. Yo tengo una visión un poco diferente. Creo que eso va a suceder, pero como dije esta mañana en una de las preguntas, creo que hay un espacio que los bancos centrales no van a llenar, que se abrió con esta idea del Distributed Ledger, que es el equivalente de el cash, los billetes guardados en el colchón de tu casa, que nadie puede tocar, ni el banco, ni el gobierno, ni nadie puede acceder a eso, salvo que entren a tu casa y te lo saquen. Y me parece que ese espacio, sobre todo en las economías emergentes, es una oportunidad enorme y creo que eso solo ya genera un valor enorme en todo lo que es el mundo de cryptocurrencies no centralizadas en un banco central. El gran temor, y creo que es el motivo por el cual la Fed y otros reguladores están tratando de encontrar la manera de solucionarlo, es que hoy existe esa economía, hoy hay una economía en millones y millones o billones de dólares en colchones de todos lados del planeta, pero eso es una economía que no escala. Cuando uno le agrega a esos millones y millones de dólares la posibilidad digital de transferirla de un lado al otro, con poco control regulatorio, con poco control fronterizo y demás, empiezan a aparecer los problemas desde lavado de dinero hasta terrorismo, hasta un montón de otras cuestiones que hacen que este sea un espacio donde los reguladores realmente no sepan muy bien cómo actuar, y creo que en los próximos años vamos a ver bastantes reacciones como las de China del otro día y después acciones colaborativas para encontrarle la solución, pero no es una solución fácil. And I wouldn't expect the U.S. to lead the effort on this. I would anticipate it coming from Australia, Japan, even China, or the Middle East countries like Qatar. Yeah, and Estonia, but they're part of the Euro. So. Hola, mi nombre es Daniela Calleja y sé la respuesta de Satoshi. Fue la persona que en 2009 sacó el primer artículo con un seudónimo que se llamaba Peer-to-Peer Electronic Cash System. Y bueno, ahí se dice que empezó todo esto del blockchain y de Bitcoin y demás. ¿Pero quién es? ¿Existe? Pues es que es un seudónimo. ¿O es un grupo de personas? No sé, pero salió el artículo como con ese seudónimo. Le reclamas el premio a él. Sí, mi premio, por favor. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.